Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Isaac y el día de hoy nos van a acompañar a conocer un poco más acerca del cerebro. ¡Comencemos! Bueno, pues específicamente vamos a ver el proceso cerebral en el lenguaje. Involucra la corteza temporal, la corteza frontal, el área de Broca y el área de Wernicke. Bueno, pues primero hay que ver qué hace el cerebro. El cerebro es un órgano que controla lo que piensas y lo que sientes, cómo aprendes y cómo recuerdas y la forma en que te mueves. También controla otras cosas que pues apenas nos damos cuenta, como son los movimientos involuntarios, que pueden ser el latido de nuestro corazón y la digestión de la comida. En resumen, el cerebro controla todo lo que hacemos y las funciones de nuestro cuerpo. Bueno, pues vamos a empezar a ver qué sucede con nuestros hemisferios. En el dibujo, el hemisferio izquierdo está dibujado de color azul y el derecho en color rojo. Primero vamos a hablar del hemisferio izquierdo. Este regula la parte motriz del lado derecho del cuerpo, recibe la información y procesa para su comprensión, regula el comportamiento humano y se encarga de las matemáticas y el lenguaje. Así como también se encarga de los números, los símbolos, la lógica, la expresión, la lectura, la escritura, el razonamiento y el aprendizaje. Otras implicaciones del hemisferio izquierdo son el pensamiento lógico y analítico y la resolución de problemas con la toma de decisiones. Así como también algo muy interesante que tiene es la memoria a largo plazo, la organización y la concentración y el pensamiento lineal. Pues ahora pasemos a hablar del hemisferio derecho. A la inversa, controla la parte izquierda de nuestro cuerpo, se encarga de las percepciones y la organización del entorno y la vibración espaciotemporal. Algunas cosas que controla nuestro hemisferio derecho, o bueno, más bien de lo que se encarga es de la imaginación, de la creatividad, de nuestras emociones y nuestros sentimientos, de la intuición, de la música y del espacio. Y también algunas otras implicaciones del hemisferio derecho es comprender el espacio tridimensional, la capacidad para orientarnos, para reconocer patrones y procesar la información. También nos ayuda a comprender el lenguaje no verbal y nos ayuda con el procesamiento emocional y social, así como la percepción espacial y visual y la comprensión de emociones y la empatía. Ahora pasemos a analizar los lóbulos y las cortezas del cerebro. En esta ocasión vamos a utilizar este dibujo pero vista lateral. Nuestro cerebro cuenta con 6 lóbulos, teniendo el lóbulo frontal, temporal, parietal, occipital, el de la ínsula y el límbico. Estos lóbulos son físicamente contiguos entre sí y están interconectados a través de vías neuronales, con el fin de trabajar en conjunto para procesar y sintetizar la información. Comencemos con el lóbulo frontal, que se encarga del control del movimiento voluntario, participa en la atención, tareas de memoria a corto plazo, motivación, planeación y el habla. El lóbulo parietal, que integra los estímulos propioceptivos y mecanoceptivos, involucrando el procesamiento del habla o el lenguaje. El lóbulo temporal interviene en el procesamiento del lenguaje y el sistema auditivo, y cuando está dañado se puede sufrir de Alzheimer. El lóbulo occipital se encuentra anterior al hueso occipital y es el centro de procesamiento visual y es para identificar imágenes y controla todo lo que vemos. El lóbulo de la ínsula, que en esta imagen no lo mostré, pero se encuentra debajo del sitio donde la corteza del lóbulo temporal, parietal y frontal se unen, y su función es el procesamiento e integración del sentido del gusto, el sentido de dolor y funciones vestibulares. Y por último, el lóbulo límbico, que es el encargado de la modulación de las emociones, la modulación de funciones viscerales y autonómicas, el aprendizaje y la memoria. Vamos a pasar a hablar de la corteza cerebral. La corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales como las áreas sensitivas, motoras y de asociación, y tiene una gran variedad de funciones, entre ellas la percepción e interpretación de la formación sensitiva y la planeación e iniciación de la actividad motora. En esta imagen tenemos varias cortezas, pero solo vamos a explicar 3 de ellas. La primera es la corteza temporal, que se encarga de la información del habla y ahí se procesa primero en la corteza temporal. También tenemos la corteza visual, que es se relaciona con todo lo que vemos, se encarga del proceso de comunicación y son las zonas cerebrales que se activan por poco tiempo.
Y también la corteza auditiva, que se encarga de procesar estímulos auditivos. Se encuentra en los lóbulos temporales y se encarga de los tonos y sonidos en darles un significado. Y por último vamos a hablar del área de Wernicke. Se encarga de la comprensión del lenguaje y de la inteligencia y se llama así por el investigador Carl Wernicke, y se encarga de extraer el sentido de las palabras percibidas por la vista, ayuda a evocar y vocalizar conceptos y se encarga para procesar sonidos y combinarlos. El área de Broca fue descubierta por Paul Broca. Es una zona del cerebro que se involucra en la expresión y producción del lenguaje y está del hemisferio izquierdo. Producción y articulación del habla, uso de verbos, y cuando está dañada hay dificultad para pronunciar o entender algunas palabras. Y junto con estas dos áreas está el fascículo arqueado, que conecta el área de Wernicke con el área de Broca. Bueno, pues esto ha sido todo por este video, espero que les sirva y que les haya gustado. Hasta la próxima.